¿Cómo se siente ser tan temida? No lo veo como miedo, lo veo como respeto. Yo te voy a respetar, tú me vas a respetar. Si no puedes respetarme, te voy a enseñar cómo respetarme. Suge Knight, un nombre que con solo pronunciarlo ya causaba pánico en las personas en los años 90. Ellos no le tenían miedo a Suge Knight. Ellos le tenían terror a Suge Knight. Un hombre que define la expresión aura de villano. Su mera presencia ya causaba terror e intimidación. Suge Knight era un gángster de sangre fría. Hey, Suge Knight, ¿cómo estás? No me mates, está bien. El controvertido magnate de la industria musical era conocido por muchos como el Diablo del Traje Rojo, no solo por ser miembro de la pandilla de los Bloods, sino también por extorsionar a artistas, empresarios y conseguir todo lo que quería a base de violencia, brutalidad y amenazas. Sus tácticas eran de las más perversas, desde golpear enemigos, amenazar a familiares y colgar personas de los balcones, hasta hacer que hombres adultos se orinaran en los pantalones y bebieran su propia orina. Él recibió una golpiza y bebió 20 tragos de orina, literalmente. Suge me sacó al balcón y empezó a hablar conmigo personalmente. ¿En el balcón? En el balcón. ¿Tienes miedo? Ese día necesitaba usar un pañal. A lo largo de los años, Suge acumuló tantos actos de crueldad que hoy cumple una condena de 28 años de prisión. Pero, a fin de cuentas, ¿por qué Suge Knight era tan violento? ¿Quiénes fueron todas sus víctimas? ¿Y cómo se convirtió en el hombre más temido del hip hop? Para entender eso, necesitamos remontarnos al origen del villano. Marion Hill Knight Jr. nació el 19 de abril de 1965 en Compton, una de las ciudades más peligrosas de California. La violencia, las drogas y los tiroteos entre pandillas eran rutina en las calles de su barrio. El primer asesinato que presenció con sus propios ojos ocurrió cuando tenía 5 años. Un día, Marion vio a un hombre muerto en las calles de Compton, revisó sus bolsillos y encontró $5,000, cantidad que compartió con su madre. Sus padres lo llamaban Sugar Bear, Osito Dulce, un apodo cariñoso de la infancia, pero la vida en las calles fue rápidamente acabando con toda esa dulzura de la infancia. En la adolescencia, estudió en la Linwood Middle School, donde se convirtió en un verdadero crack del fútbol americano. En el campo, Marion se dio cuenta de cuánto le gustaba derribar a sus adversarios y ver a sus enemigos tirados en el suelo. Me encanta jugar. Solía apostar conmigo mismo cuántos tipos iba a lastimar. Disfrutaba el contacto, disfrutaba golpear. En 1985, Marion obtuvo una beca en la Universidad de Nevada y llegó a jugar profesionalmente para los Los Angeles Rams en 1987 a los 22 años de edad. Fue ahí cuando Marion quitó la parte de Bear de su apodo, acortó la palabra Sugar a Shug y mantuvo su apellido de nacimiento, convirtiéndose entonces en Suge Knight. A pesar de ser muy bueno como jugador, Suge empezó a acumular varias sanciones por violencia. Su temperamento explosivo y problemas fuera del campo complicaron su vida académica y terminó dejando la universidad. Aún en 1987, Suge Knight fue arrestado por primera vez por violencia doméstica después de jalarle el cabello a su entonces novia, Charita Golden, y cortarle la coleta durante una pelea por celos. Él no quería que yo le gustara a nadie más. Y él pensaba que, como a él le gustaba mi cabello, si ya no lo tenía, nadie más se fijaría en mí tampoco. En Halloween del 87, Suge Knight fue arrestado nuevamente por intento de homicidio. Él y un cómplice intentaron robar un auto en Las Vegas, y cuando la víctima se defendió, Suge sacó un arma y disparó 3 veces contra el hombre, que afortunadamente sobrevivió. En el juicio, Suge se declaró culpable y fue liberado de prisión, pero recibió 2 años de libertad condicional. A finales de los años 80, Suge Knight empezó a trabajar como guardaespaldas para personas importantes del mundo de la música, llegando a convertirse en el guardaespaldas personal de Bobby Brown, cantante del éxito Don't Be Cruel. A partir de ahí, Suge desempeñó muchas funciones, desde seguridad, promotor de eventos, hasta matón, usando la intimidación y la violencia para cobrar deudas y ajustar cuentas. Pero lo que más quería Suge Knight era ser dueño de su propio negocio. Soñaba con convertirse en el poderoso jefe. En 1989, Suge creó una empresa llamada Nightlife, la cual manejó artistas importantes de la época, como Jodeci, Mary J. Blige y The Doc. Este último era miembro del famoso grupo de rap NWA y presentó a Suge Knight a los demás integrantes, DJ Yella, MC Ren, Ice Cube, Eazy-E y Dr. Dre.
Todavía en 1990, Suge Knight contrató al compositor Mario Chocolate Johnson. Según Suge Knight, Chocolate escribió una parte de la canción Ice Ice Baby para un artista que no era tan famoso en esa época, Vanilla Ice. Hasta que, en 1991, la canción explotó en las listas de todo el país, llegando al primer lugar de la Billboard Hot 100, además de hacerse famosa en todo el mundo, convirtiendo a Vanilla Ice en una verdadera estrella mundial. Mi disco estaba vendiendo más de 1 millón de copias por semana, el disco de venta más rápida de la historia, doble platino y seguía vendiéndose. Y yo, Dios mío. Pero, después del éxito rotundo, Chocolate alegó que no recibió créditos de composición ni un solo centavo por la canción. Fue ahí cuando Suge Knight entró en escena para cobrar su parte. Mientras Vanilla Ice estaba hospedado en el Hotel Velvet Lady en Beverly Hills, Suge Knight fue hasta allá con varios matones, ahuyentaron a los guardias de seguridad de Vanilla Ice y entraron en su habitación. Y lo que pasó después, hermano, fue una escena de película de suspenso. Suge me sacó al balcón y empezó a hablar conmigo personalmente. En el balcón, muy arriba, como en el piso 15, me hizo mirar por el borde para mostrarme lo alto que estaba ahí arriba. ¿Tienes miedo? Ese día necesitaba usar un pañal. Esa es la leyenda de que Suge Knight lo sostuvo de las piernas y lo colgó de cabeza fuera del balcón, haciéndolo orinarse tanto que terminó bebiendo su propia orina. Vanilla Ice siempre negó esa parte de la historia, pero lo que sí confirmó fue que Suge Knight lo obligó a firmar el contrato, que incluyó a Mario Chocolate Johnson como uno de los compositores de la canción Ice Baby. Todavía en 1991, Suge Knight se reunió con The D.O.C. y con el Dr. Dre y, juntos, fundaron la legendaria disquera Death Row Records. Hermano, solo quien entiende de rap sabe lo importante que fue esa disquera para la historia del hip hop. Fundar una disquera era algo que exigía un aporte financiero gigantesco, el cual ni siquiera Suge Knight tenía en esa época. Para eso, contó con el financiamiento de 2 de los traficantes más poderosos y peligrosos de California, Harry O., quien invirtió la nada despreciable suma de $1,5 millones en la creación de Death Row Records. Pero Suge Knight aún no había resuelto todos sus problemas. Después de la insatisfacción con la gestión de NWA, Dr. Dre había dejado el grupo para seguir como artista en la nueva disquera de Suge Knight. Pero Eazy-E, líder de NWA, se negó a firmar el contrato que liberaba a Dr. Dre de su antigua disquera. De esa manera, aunque Dr. Dre hiciera canciones exitosas para Death Row, Suge Knight no ganaría ni un centavo, porque todos sus derechos seguían vinculados a Ruthless Records, la disquera de NWA. Ante la negativa de Eazy-E, Suge Knight hizo lo que mejor sabía hacer. Fue a la oficina de Ruthless Records en Los Ángeles, junto con varios de sus matones y varios miembros de los Bloods, una pandilla a la que Suge Knight se había afiliado recientemente. Armados con bates de béisbol y tubos de plomo, intimidaron a los guardias de seguridad de Eazy-E. Suge se acercó al rapero y luego le mostró la dirección de la madre de Eazy-E, dejando claro que sabía dónde vivía. Se rumora que Suge Knight habría golpeado a Eazy-E esa noche, lo cual nunca fue confirmado. Lo que se sabe es que Eazy-E, bajo coacción, firmó el contrato liberando a Dr. Dre de Ruthless Records, y fue ahí cuando todo el conflicto entre ellos se intensificó. Cuando Death Row estaba dando sus primeros pasos, Dr. Dre invitó a 2 hermanos aspirantes a raperos, Lin Wood y George Stanley, para grabar su primera canción en el estudio. Los 2 estaban a punto de cumplir un sueño, hasta que Suge Knight decidió aparecer por ahí. Suge vio a Lin Wood haciendo una llamada y le ordenó que colgara el teléfono de inmediato. Suge estaba esperando una llamada importante de Harry O., ese traficante que financió a Death Row. Probablemente sin saber quién era Suge Knight, Lin Wood lo ignoró y respondió diciendo: "No me metas en esas mierdas de pandillas". Una respuesta de la cual Lin se arrepentiría profundamente. Suge sacó un arma y disparó 2 veces contra la pared. Uno de los disparos pasó rozando cerca de él. Enseguida, Suge les ordenó a Lin Wood y a su hermano George que se arrodillaran, se quitaran la ropa, quedaran solo en ropa interior y los golpeó brutalmente casi hasta la muerte, con puñetazos, patadas y varios golpes con la culata del arma. Los hermanos quedaron ensangrentados y gravemente heridos. Suge Knight tomó la identificación de ambos para recordar su información y amenazarlos en caso de que fueran a la policía. Para Suge Knight, ese era solo un día más en su oficina. Ahí había una tal sala roja, donde Suge Knight resolvía sus disputas y donde tenía un acuario lleno de pirañas hambrientas. Una vez, durante una entrevista, se ofendió por una pregunta sobre su temperamento y sumergió la cabeza del reportero en el agua, preguntando: ¿Qué tal si mis peces se comieran tu cara?
Ni siquiera las mujeres escapaban de las golpizas. Suge me agarró de los pies y Kim Hassan vino y empezó a pisotearme la cara. Pero el imperio de Suge Knight no se construyó solo con violencia. Su visión de negocios y su hambre de éxito hicieron que Death Row Records se convirtiera rápidamente en la disquera de rap más exitosa de toda la costa oeste. En 1992 lanzaron el primer álbum en solitario de Dr. Dre, The Chronic, que se convirtió en uno de los discos de rap más vendidos y más importantes de la historia. Una de las canciones, llamada Dre Day, es un ataque directo de Snoop Dogg y Dr. Dre contra Eazy-E y los miembros de NWA. En el video se burlan de Eazy-E, representándolo como un vagabundo en las calles de Los Ángeles. Al año siguiente, Eazy-E lanzó una canción de respuesta, Real Motherfucking G's, la cual ya desciframos aquí en el canal. Para el video, Eazy-E contrató al actor A.J. Johnson, el mismo actor que interpretó su versión de Vagabundo en el video de Dr. Dre. La idea de Eazy-E era simular el linchamiento del falso Eazy-E para mostrar que él era el superior. Sin embargo, a Suge Knight no le gustó nada la idea, y el día que A.J. Johnson fue a grabar su escena, recibió una visita del magnate, quien lo convenció de desistir de la grabación. Así que tuve que regresar al día siguiente para terminarlo, pero Suge me llamó a la oficina. ¿Sabes a lo que me refiero? No puedes hacerlo. Y yo le dije, ¿cómo que no puedo hacerlo? Ya me pagaron. Suge sacó una pistola. Te dije que no puedes hacerlo. No lo haré. A finales del 93 llegó el turno de otro gran lanzamiento en Death Row Records, el álbum debut de Snoop Dogg, el clásico Doggy Style. El disco también fue un éxito rotundo, catapultando a Snoop Dogg al estrellato y trayendo mucho más poder y dinero al bolsillo de Suge Knight. El primer año generé $150 millones. En una de las canciones del álbum, llamada Murder Was the Case, que ya desciframos aquí, Snoop Dogg crea una historia ficticia donde canta sobre ser acusado de homicidio. En una ironía aterradora del destino, la ficción se volvió realidad. Poco tiempo después de lanzar la canción, Snoop Dogg fue acusado del asesinato de un hombre llamado Philip Waldemarion. Pero durante el juicio, Suge Knight hizo todo lo posible e imposible para proteger a su artista más lucrativo, desde sobornar a policías, fiscales, hasta amenazar a testigos. Ni siquiera el juez Paul Flynn, que estaba llevando el caso de Snoop Dogg, logró escapar de las amenazas, algo que el propio juez ya contó en una entrevista. El sheriff me llamó y me dijo, juez, tenemos un pequeño problema. Nos enteramos por un soplón que Suge Knight o algunos de los suyos van a acabar contigo y con el fiscal si el veredicto lo declara culpable. Snoop Dogg fue absuelto de todos los cargos. En marzo de 1995, Eazy-E muere de SIDA. La noticia sorprendió a mucha gente, que ni siquiera imaginaba que el rapero estaba enfermo, pero lo que muchos encontraron extraño fue la entrevista que Suge Knight dio algunos años después. Alguien tiene que hacer algo al respecto. Mira, la tecnología está tan avanzada, ¿verdad? Si le disparas a alguien, vas a la cárcel para siempre. Así que, muchachos, ustedes no quieren ir a la cárcel para siempre, ¿verdad? Así que sacaron esta cosa que la gente les vende todo el tiempo. Tienen esta cosa. Consiguen sangre de alguien con SIDA y te lo inyecta. Eso suena mal. Así que es una muerte lenta. ¿Sabes? Estilo Eazy-E. Oh no. Ok. Esto generó una serie de especulaciones de que Suge Knight le habría inyectado el virus del VIH a Eazy-E, tal vez en esa pelea en 1991, por eso es que él habría mencionado la muerte lenta. El propio hijo de Eazy-E, Eric Wright Jr., ya dijo que cree en esa teoría, y Jerry Heller, el antiguo representante de Eazy-E, también. En el auge de la bronca entre ellos, Eazy-E le comentó a Jerry que quería matar a Suge Knight antes de que algo le pasara a él, y Jerry lo convenció de no hacerlo. Tengo que matar a este hijo de puta Suge Knight. Más tarde, Jerry dijo en entrevistas que se arrepintió y que debió haber dejado que Eazy-E matara a Suge Knight. ¿Y sabes algo? Debí haber dejado que lo matara. Sí, sabes, le habría hecho un favor al mundo. El 3 de agosto de 1995, Suge Knight comenzó la famosa guerra entre los raperos de la costa este y la costa oeste de Estados Unidos después de atacar a P. Diddy durante los premios The Source Awards. ¿Alguien allá afuera quiere ser artista y quiere seguir siendo una estrella? ¿No quieren tener que preocuparse por el productor ejecutivo tratando de salir en todos los videos, en todos los discos, bailando? Vengan a Death Row.
El acto generó una fuerte división entre los raperos de ambos lados del país, lo que, a su vez, causó una cadena de eventos que terminaron culminando en la muerte de Tupac y de Notorious Big. Por eso, y por muchas otras razones de las que hablaré más adelante, muchas personas le atribuyen a Suge Knight la responsabilidad por la muerte de los dos raperos. Una de esas personas es el propio Eminem, quien ya habló sobre eso en la canción Smack You. Yo considero a Suge responsable por las muertes de los dos raperos más grandes que han pisado este planeta. De hecho, ya descifré esa canción en el área de miembros del canal. El enlace estará en la descripción. El 25 de agosto de 1995, justo después de pelear con Suge Knight por asuntos de negocios, Happy Walters, empresario del grupo Cypress Hill, desapareció misteriosamente mientras sacaba dinero de un cajero automático, dejando solo su cartera en el lugar. Walters fue encontrado 3 días después, tambaleándose por la zona de Long Beach, en Los Ángeles, cubierto de quemaduras que se cree fueron hechas con un puro. Su cabeza estaba rapada. Cuando Walters se recuperó lo suficiente para ser interrogado por la policía, se negó a decir quiénes eran sus secuestradores. Poco tiempo después, Walters despidió a varios artistas de su discográfica, lo que mucha gente interpreta como que él entendió el mensaje. El 16 de septiembre de 1995 en la prisión, Suge Knight visitó a Tupac. El rapero había sido arrestado a principios de ese año, por motivos que ya contamos en el video de Descifrando el Rush Ruxotia. Pero el hecho es que Tupac estaba abandonado y corría el riesgo de que su carrera terminara en prisión. Además, creía que su ex amigo Big estaba involucrado en la cadena de eventos que lo llevaron hasta ahí. Suge Knight vio la oportunidad de aprovechar todo el odio y talento de Tupac y se ofreció a pagar su fianza de $1.4 millones a cambio de que el rapero firmara con su disquera Death Row Records. Tupac aceptó sin pensarlo 2 veces. Aunque al principio de su carrera, Tupac no era tan agresivo y hacía más canciones con conciencia política y social. Después de firmar con Suge, Tupac se sumergió de lleno en la mentalidad de pandillero, volviéndose mucho más violento y paranoico, enfocándose en canciones que detallaban planes para asesinar a sus rivales y encaminándose hacia su inevitable autodestrucción. 2 semanas después, un guardia de seguridad llamado Jake Robles, amigo cercano de Suge Knight, fue asesinado durante una fiesta después de pelear con miembros de la seguridad de P. Diddy. Suge Knight culpó a Diddy por la muerte de su amigo y desde entonces le juró la muerte. El 15 de diciembre de 1995, durante una fiesta de Death Row, Suge Knight descubrió que Mark Anthony Bell, uno de los amigos cercanos de Diddy, estaba en su fiesta. Suge encontró a Mark, lo llevó a un cuarto aislado junto con sus guardaespaldas, cerró la puerta y empezó a pedir la dirección de P. Diddy y de su mamá. Cuando Mark se negó a hablar, fue brutalmente golpeado y obligado a beber orina en una copa de champán. Le dieron una golpiza y se tomó como 20 tragos de orina literalmente. El 7 de septiembre de 1996, Tupac recibió 4 disparos mientras estaba en el asiento del copiloto de un auto conducido por Suge Knight. Existen rumores de que Suge habría ayudado a orquestar la muerte de Tupac, quien estaba descontento con la gestión de Suge Knight y ya había estado amenazando con dejar Death Row para iniciar su propia disquera. Pocos meses después, el 9 de marzo de 1997, Notorious Big muere tras recibir también 4 disparos. Big era el artista más lucrativo de Bad Boy Records, la disquera de P. Diddy. Greg Kading, ex detective de la policía de Los Ángeles y especialista en las muertes de Tupac y Big, cree que Suge Knight pagó a un tirador llamado Pucci para matar a Big con la intención de eliminar a la competencia. Suge dice, escucha, quiero que maten a Biggie, quiero que vayas y contactes a mi chico Pucci del barrio. Él sabe que Pucci es un tirador conocido. Entre 1997 y 2014, Suge Knight fue arrestado varias veces por diferentes motivos, desde posesión de drogas, agresión y violencia doméstica. El 24 de agosto de 2014, Suge Knight recibió 6 disparos durante una fiesta organizada por Chris Brown. A pesar de las heridas, Suge logró salir caminando solo del club y entrar a la ambulancia. Hasta hoy no se sabe el motivo ni el autor de los disparos. La policía llegó a interrogar a Suge Knight, pero de la misma manera en que él esperaba que sus víctimas se comportaran, se negó a cooperar con la policía. El 5 de septiembre de 2014, Suge Knight fue arrestado después de agredir a una fotógrafa y robarle su cámara. Leslie Bradham estaba grabando a celebridades afuera del estudio Film On en Beverly Hills. Suge Knight estaba saliendo del lugar con su hijo pequeño y se molestó, pensando que Leslie estaba tomando fotos del niño. No estoy tomando una foto. No estoy tomando una foto.
No estoy tomando... Te voy a decir algo, si tienes una foto te voy a partir la madre. Espera. Amigo, no estoy tomando una foto, no le estaba tomando una foto a él. ¿Con quién crees que estás hablando? Leslie dijo que estuvo inconsciente por un tiempo. Sufrió una conmoción cerebral, un dedo dislocado, lesiones en el cuello, la espalda y la cabeza. Suge pasó una semana en la cárcel y fue liberado bajo fianza, pero el golpe final a la libertad de Suge Knight ocurriría al año siguiente. El 29 de enero de 2015, Suge Knight atropelló a 2 personas y mató a una de ellas en un estacionamiento. En ese momento, el director F. Gary Gray estaba produciendo una película sobre NWA llamada Straight Outta Compton. Suge Knight no fue consultado sobre sus escenas y no le gustó haber sido representado como una persona violenta en la película. A partir de ahí, Suge Knight empezó a amenazar al director por teléfono. Cuando Gray lo ignoró, Suge comenzó a enviar mensajes de texto amenazantes. Te voy a ver personalmente. ¿Tienes hijos igual que yo? Así que nos vamos a poner pesados, concluyendo el mensaje con groserías e insultos. En medio de esa tensión, Suge Knight descubrió que el comercial de la película se iba a grabar en un restaurante local. Él fue hasta allá y, aunque no encontró al director, sí encontró a uno de los actores de la película, Clay Bone. Como Bone también era el consultor del guión, Suge creyó que podría convencerlo de cambiar el texto para representarlo de una manera diferente. Cuando Bone se negó, Suge Knight se subió a su camioneta y lo atropelló 2 veces. A pesar de que Bone sobrevivió, Terry Carter, un amigo que estaba con Bone, intentó calmar la situación y también terminó siendo atropellado. Terry no resistió a las heridas y falleció. El 21 de septiembre de 2012, Suge Knight fue sentenciado a un total de 28 años de prisión por el homicidio de Terry Carter y varios otros delitos. Con ese historial, hermano, es fácil entender por qué Suge Knight era tan temido por todos. Bueno, no por todos, ¿verdad? Hay un rapero que nunca le tuvo miedo al magnate, y su nombre es Eminem. En 2003 Eminem hizo una canción muy fuerte atacando a Suge Knight y lo acusó de la muerte de Tupac, Big y varios otros crímenes horribles. Un acto muy valiente, pero que casi le costó la vida a Eminem. Ya expliqué esa historia en la zona VIP del canal. Para ver, solo haz clic en el video que aparecerá aquí al lado y hazte miembro de The Cifra Hits. Te espero allá. Dr. Dre evitó que él hiciera una locura, y la canción permaneció guardada en secreto durante décadas. Pero en 2025 terminó filtrándose en internet. Hoy vamos a analizar, línea por línea, la canción Smack You y vas a entender por qué esta es la diss track más pesada y peligrosa de la carrera de Eminem.